Vamos a continuar con nuestra agenda académica con la conferencia Innovación para la Prevención y Manejo Integrado de FOC R4T en Colombia, que estará a cargo de Mónica Betancourt Vázquez, investigadora PhD Senior de Agrosavia. La doctora Betancourt es ingeniera agrónoma de la Universidad de Caldas y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diagnóstico, caracterización biológica y molecular de patógenos de plantas, con énfasis en epidemiología y manejo integrado de enfermedades en cultivos de plátano y banano. Desde 2019 lidera en Colombia la estrategia de investigación de Agrosavia para hacer frente a la emergencia por FOC R4T. Además, ha sido docente universitaria, investigadora, líder en múltiples proyectos científicos nacionales e internacionales. Les recordamos a las personas que están ingresando al salón que en pantalla proyectaremos el QR para las preguntas. Adelante. Gracias. ¿Puedo tomar esta voz? Sí. Bueno, hola, buenos días a todos. Primero que todo, agradecer este espacio, agradecer muy especialmente a SBAMA, que siempre nos abre las puertas para presentar estos resultados, pero también pues a toda la industria bananera que es parte de esto que estamos presentando hoy aquí desde la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Esta presentación ha sido preparada por el equipo de FOC R4T o el equipo de enfermedades de musáceas en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, como les digo, Agrosavia, pero también por el equipo de Agrovit, porque con ellos tenemos una articulación súper fuerte que es parte principal de lo que hacemos como investigación. Entonces, la estructura de la presentación será la siguiente, creo que me tengo que mover un poco para allá para que se mueva la presentación. Entonces vamos a hablar primero del estatus oficial de FOC R4T en Colombia, es decir, cómo estamos desde el 2019 a esta fecha, cómo ha avanzado el problema en Colombia. Vamos a hablar del estudio de caso de La Guajira, es decir, La Guajira nos ha servido, fue el primer caso que se reportó en América Latina, cómo ha avanzado y cómo nos ha servido eso para entender mejor el patógeno, pero también entender mejor cómo avanzar hacia la sostenibilidad del sector bananero. Vamos a enfocarnos en la estrategia que hoy estamos hablando de prevención y manejo, porque sigue siendo vital para poder contener la enfermedad, pero también vamos a hablar al final de nuestra estrategia de evaluación de materiales resistentes o de nuestra estrategia de mejoramiento genético. Con todas las aristas van a ver que Colombia en este momento es pionero a través de la empresa, a través de Agrosavia, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, de cómo hacer esas evaluaciones directamente en campo para entregar resultados mucho más precisos sobre la resistencia de los materiales. Entonces, arrancamos. Este es el estatus oficial de la enfermedad en Colombia. Yo no me voy a detener a hablarles mucho del patógeno, sus síntomas, cómo se comporta, porque ya lo conocemos, pero sí es importante que sepamos qué ha pasado. Entonces, el patógeno llegó a Colombia en el 2019. Hoy el patógeno está reportado oficialmente por el Instituto Colombiano Agropecuario en 20 predios. Uy, no me la muevas, por favor. Estaba buscando, era el puntero. En 20 lugares de producción, si ustedes se dan cuenta, allí está la cadena de sucesos de cómo se fueron reportando las fincas. Las primeras 11 fincas se reportaron en La Guajira y después tuvimos un reporte en las fincas en el Magdalena. Hoy tenemos un área cuarentenada de 3.927 hectáreas que están cuarentenadas. ¿Qué significa cuarentenado? Significa que el ICA genera sobre estos predios o estas fincas unas resoluciones muy precisas de cómo se debe hacer el manejo y cuáles son las prácticas que se deben tener allí. ¿Para qué hace eso? Para facilitar todo el proceso de, digamos que de contención del patógeno, porque hoy La Guajira empieza a manejar un concepto de convivencia y manejo con el patógeno, pero seguimos teniendo la labor y la responsabilidad que ha sido asumida con mucha responsabilidad por el gremio de mantener la contención en esa zona para que no se afecte en otras partes del país. Entonces, el patógeno llegó primero a La Guajira, después tuvimos unos casos en Magdalena, después un tercer caso se reportó en lo que llamamos la zona baja de La Guajira, pero finalmente cuando nosotros analizamos estos casos casi que es un solo
momento epidemiológico o un solo caso epidemiológico, es decir, que el patógeno en esa zona se movía de alguna manera cuando se dio el reporte, porque eran fincas que compartían personal, compartían linderos, compartían incluso maquinaria. Entonces, eso es un caso epidemiológico específico que se está desarrollando en estas fincas de La Guajira. Eso nos permite ver una curva de desarrollo de la enfermedad, y a mí me angustia un poco mostrar esto, sobre todo con los bananeros, porque cuando muestro esto dicen, uy, pero si está creciendo, y estamos diciendo que lo estamos conteniendo. Efectivamente, lo que se ha hecho en La Guajira ha permitido contener la enfermedad, pero el patógeno está allí y sigue creciendo y siguen apareciendo fincas enfermas. Ha sido un total éxito que justo llegó a Magdalena, pero de Magdalena, digamos que se ha mantenido en muy pocas fincas, y quizás eso se explica porque tuvimos unos 2 años entre el primer caso en La Guajira y el caso que se presentó en Magdalena, es decir, que cuando ya se presentó en Magdalena teníamos una preparación que nos ayudó a mejorar el impacto de la enfermedad. Cuando analizamos entonces qué pasa en La Guajira, vemos un poco este panorama. Quiero que se fijen, estos son los casos 2019, me dan un clic por favor allí, a ver si se me mueve el video. Ok, 2019 van a empezar a aparecer, 2020… ¿No funciona el clip? Está como abajo, por favor. Oh, gracias. Ok, 2020, 2021, 2022, 2023. Lo dejo ahí. Entonces, cuando veo esto y presento esto con el permiso de Agrovid y con todo el sentido de hacer un poco de conciencia, o sea, fíjense, hay unos puntos súper calientes en 2 fincas, pero los retos son estas fincas donde hay menos enfermedad. ¿Y qué pasa aquí que no ha llegado? ¿Por qué logramos aquí contener y por qué aquí no? Muchas de las explicaciones están en el manejo que se ha dado y en las condiciones que se han presentado en La Guajira. Sigamos, por favor. Si recordamos el proceso de contención oficial que hoy tiene el patógeno, estaríamos hablando de que tenemos una zona A, que es una zona de 400 metros cuadrados que hay que erradicar completamente aplicando glifosato y urea. Una zona B, que tiene una zona de 6.000 metros cuadrados, en la cual debemos aplicar también glifosato, fíjense en la dimensión del área. Y una zona C, que es una zona de vigilancia, ¿cierto? Que de hecho por cuarentena nos dice que no podemos producir o vender esos racimos. Afortunadamente, en asocio con el ICA, Agrovid, Agrosavia, hemos trabajado una serie de revisiones de la resolución y primero se manejan a partir interno de la finca y estamos trabajando en cómo empezar a mover esa resolución hacia otros modelos, porque si cumpliéramos la resolución a rajatabla, perdón por la expresión, si la cumpliéramos completamente con esa zona B, esa zona C, miren lo que pasaría. Esta es la zona de erradicación de la zona A, esto se cumple, o sea, se hace el protocolo de erradicación. Esto sería la zona B, pero esto sería la zona C. Prácticamente nos quedaríamos sin banano en La Guajira. Y entonces mi mensaje para esta conferencia es justo eso. Si estamos en esta situación y estos escenarios son los que tenemos, ¿cómo hacer para que las fincas que tienen menos casos sigan teniendo lo que uno llama puntos no calientes, o sea, la enfermedad no está activa, y que las que están calientes sigan produciendo? Pues para eso hay que acogerse definitivamente a los pilares de manejo de la enfermedad, y los pilares del manejo de la enfermedad parten de la exclusión, unos procesos que me impidan que el patógeno llegue a nuevas áreas. En las fincas hay unos procesos súper juiciosos, ordenados, de que si un lote está afectado, el siguiente lote no se me afecte por nada del mundo. Y eso pasa al interior de la finca, pero también pasa hacia afuera. Entonces, ¿cómo protejo mi finca y cómo protejo las fincas del lado? Y por supuesto, entonces en conjunto estoy protegiendo toda la producción de banano. Y eso básicamente lo vamos a hacer con bioseguridad, con exclusión, con evitar que el patógeno llegue, pero también hay una serie de paquetes de manejo que empiezan a tener presión aquí, y una es la reducción de inóculo con una erradicación muy oportuna, y yo sé que ya lo estamos haciendo. Planta que se ve con medio síntoma es una planta que se elimina inmediatamente, y eso me ayuda a eliminar la cantidad de patógeno, o lo que llamamos en ciencia inóculo. Cualquier pedacito del patógeno capaz de producir la enfermedad se convierte en un enemigo,
Por lo tanto, si yo dejo una planta activa con síntomas, está produciendo todo el tiempo conidias, clamidosporas que propagan el patógeno. Entonces hay que erradicar oportunamente. Y hoy en las fincas hay un proceso muy juicioso de revisar punto a punto las fincas y planta que se enferma, planta que inmediatamente se elimina. Incluso se elimina antes, se elimina por sospecha, antes de saber siquiera que tiene FOC. Y esto presenta otros desafíos que no voy a presentar en esta charla, pero es cómo hacemos también cuando esa planta tiene síntomas con enfermedades concomitantes, es decir, con otros patógenos que de alguna manera mimetizan o no nos permiten ver la enfermedad. Entonces, en esos pilares nos tenemos que basar. Hemos desarrollado un trabajo muy importante, siempre nuestra estrategia de trabajo está en el Instituto Colombiano Agropecuario, con ellos hacemos los diseños metodológicos, con ellos revisamos cómo se va a hacer, porque las respuestas tienen que estar articuladas al cumplimiento también normativo y a la protección del sector. Entonces, por ejemplo, uno de estos trabajos que hicimos para entender qué se podía hacer con el patógeno, se los estoy presentando aquí, hicimos un trabajo para mirar cómo funciona el proceso de erradicación, lo simulamos en condiciones controladas en Tibaitatá, en el centro de investigación, allí aplicamos inóculo en diferentes macetas, después aplicamos, ustedes lo ven aquí, tal cual como se aplicaría el protocolo de erradicación, la aplicación de la urea, digamos que el encarpado de ese material, y evaluamos después cómo se comportan las unidades formadoras de colonia, es decir, qué tanto crece el patógeno. Entonces, fíjense, estos son los controles, cada puntico que ustedes ven blanco es el crecimiento de FOC en un medio de cultivo, aquí tenemos el tratamiento de erradicación en el primer mes, efectivamente funcionó, no hay patógeno, aquí lo tenemos a los 3 meses, a los 10 centímetros, empieza a crecer nuevamente el patógeno, a los 3 meses a los 20 centímetros, a los 6 meses a los 10 centímetros y a los 7 meses a los 20 centímetros. Entonces, fíjense en que uno ve esto y dice, Dios mío, el patógeno vuelve a aparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un efecto de la profundidad, el patógeno sigue ahí. Por eso es que el protocolo de erradicación y contención que tenemos tiene que seguirse manteniendo, porque es la única garantía de que esos suelos sufran un proceso de reposición y disminución de las conidias, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que efectivamente el patógeno a los 12 meses empieza nuevamente a crecer en los diferentes tratamientos después del proceso de erradicación. ¿Para qué sirve ese dato? Fíjense que nos da una ventana, es decir, que después de ese proceso de erradicación uno tendría como un mes para recuperar ese suelo. O sea, todo lo que estamos haciendo es encontrar claves de manejo. Entonces ya sabemos, ahí hay un proceso que nos ayuda. Ese suelo y por supuesto sus aledaños tendría un mes para recuperar. ¿Para hacer qué? Bueno, pues cosas como esta. Empezamos a trabajar en los factores predisponentes. ¿Qué condiciones en la fertilización me afectan el patógeno? De esto hay un trabajo muy desarrollado, así que no voy a explicarlo todo, como siempre es un trabajo desarrollado de la mano del ICA y de Agrovit. Aquí encontramos que suelos con menor contenido de materia orgánica, calcio, magnesio y capacidad de intercambio de cationes, compactación y poco drenaje son conductivos del patógeno. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en las fincas? Hacer justo lo contrario. Que tengamos mejores condiciones de drenaje, que tengamos menor compactación, que tengamos más materia orgánica, más calcio y más magnesio para que el patógeno tenga peores condiciones para desarrollarse, entonces hacemos suelos menos favorables para el patógeno. Control biológico, ya sabíamos desde hace muchos años que el control biológico podía ser una estrategia, que cambiar esa dinámica del patógeno en el suelo tenía que dar una respuesta, entonces hemos avanzado en varias cosas. Lo primero que hicimos, que fue muy rápido, fue analizar qué productos biológicos que estuvieran con registro ICA y se pudieran aplicar funcionaban. Aquí hay algún detalle de eso, entonces nosotros encontramos que efectivamente, y me voy a destacar aquí, por ejemplo, ese producto 7, esto de hecho ya está publicado, pues causaba una reducción importante del crecimiento del patógeno. Cuando lo revisamos en términos más específicos, el tratamiento 7, por ejemplo, eso eran varios tratamientos, me voy a concentrar aquí, miren lo que hacía ese tratamiento. 74% de reducción del crecimiento de la enfermedad, 8% de plantas sin colonización del patógeno en la raíz, es decir, no permitía que el patógeno llegara. Aumentaba además la tasa de crecimiento de las plantas y mejoraba las condiciones de crecimiento, es decir, hacía un efecto de bioprotección. Entonces, un hallazgo clave de ese trabajo fue que el tricoderma nos genera una inhibición in vitro del 78 al 85%, pero que este tratamiento 7, que era un consorcio de diferentes bacilos, nos genera un control más o menos del 74%. Entonces, con esos datos,
Con esos datos ya nos estaba dando un mensaje, oiga, sí, tenemos y podemos aquí tener la combinación de la bioseguridad, la erradicación oportuna de plantas, los factores no predisponentes a la enfermedad o predisponentes de la enfermedad y control biológico nos estaban dando unas alternativas. Como nosotros tenemos que hacer ciencia también y entregar resultados, dijimos, bueno, pues vamos a ir un poquito más allá y gracias a una colaboración con la Alianza CIAS Biodiversity, con un proyecto financiado por GIZ, avanzamos y en este caso apoyados por Banasan, apoyamos un proceso para entender la dinámica de las poblaciones del suelo, entender cómo se estaban comportando los microorganismos. Esto es un análisis de tipo metagenómico, básicamente cogimos muestras de suelos de plantaciones con FOC y suelo rizosférico y plantaciones sin FOC y comparamos a nivel de metagenómica qué microorganismos iban allí. Esto está próximo a publicar, no me voy a detener mucho a publicarlo por el público que tengo aquí, pero si alguien quiere profundizar lo podemos revisar. Básicamente el proceso consiste en extraer el ADN, se hacen las construcciones de las librerías, se secuencia a nivel masivo unas regiones específicas de hongos y bacterias, eso se analiza bioinformáticamente y nos permite unos resultados para saber cómo se está comportando. ¿Qué encontramos? Que básicamente las poblaciones de hongos y bacterias se diferenciaban, sobre todo con significancia. Si ustedes ven aquí, estos círculos, hace falta el puntero, pero vamos, los círculos cuando no coinciden entre ellos, para que más o menos me entiendan esa gráfica, me están mostrando diferencias significativas. Entonces, en la medida que más se aparten, hay mayor diferencia. Entonces, encontramos que efectivamente había diferencia entre el suelo sano y el suelo enfermo, es decir, hay cambios en la composición genética de esos suelos. Nos fuimos a mirar la distribución o la diferencia de esas comunidades y encontramos también que en suelos sanos hay un tipo de microorganismos, en suelos enfermos hay otro tipo de microorganismos. Entonces, no solamente con el control biológico clásico, Tricoderma y Bacillus, sino con la mirada de lo que está pasando en el suelo, estamos comprobando que efectivamente estas poblaciones de microorganismos cambian la dinámica del patógeno. ¿Listo? Entonces ya teníamos elementos que nos aseguraban esto. Entonces aquí estas diapositivas son del compañero Antonio González, que es nuestro líder de investigación directamente en campo. Empezamos a mirar, bueno, qué está pasando en finca con eso que miramos adelante de cómo se estaba distribuyendo la enfermedad. Y entonces él analizó sus casos y decía, mire, es que yo tengo un escenario 1 donde tengo definitivamente, cuando empezamos a implementar medidas de bioseguridad o cuando estábamos en esas fases iniciales de implementar la bioseguridad, pues teníamos una curva ascendente todo el tiempo del patógeno, pero cuando implementamos ya las fases de control biológico, bioseguridad, o sea, ya el esquema estaba integrado, logramos estabilizar las poblaciones del patógeno. Si lo explico mal, don Antonio, usted me corrige sin problema al final. Entonces, ese es nuestro caso 1, lo que quisiéramos, listo, lo tenemos, nada que hacer, vamos a seguir luchando con esto, pero podemos seguir manejando la finca. Pero resulta que también puede ocurrir un escenario como este, se cometen errores y presento esto con permiso, como les digo, de Agrovid, porque lo hacemos y yo creo que es importante, así como le hacían un reconocimiento al doctor Riada ahora, hacerle un reconocimiento también en la ciencia, o sea, que un productor decida, vamos a mostrar la información, no es sencillo. Y mostrarla nos da un indicativo de ser transparentes y ayudar a la gente, o sea, lo más fácil sería ocultar la información. Entonces, ese reconocimiento creo que también hay que hacerlo, de que hemos sido muy honestos en entregar la información y el grupo ha entregado esa información. Entonces, en el escenario 2, aquí tenemos un ejemplo donde empezó a subir la incidencia de la enfermedad y dice, pero bueno, ¿qué está pasando? Y entonces Agrovid y Antonio empezaron juiciosos a ver qué está pasando. Se estaban cometiendo algunos errores en campo porque esta enfermedad no perdona y va a ser una de mis conclusiones al final. Exige ser mejores agrónomos, entonces había atraso en las erradicaciones, había sobre todo reutilización de aguas de drenaje para el riego y había atrasos en el mantenimiento de los casos, atrasos en el mantenimiento de las coberturas. ¿Eso qué generó? Pues generó esto. Y cuando se genera esto, inevitablemente entonces empezamos a tener muchos problemas de sostenibilidad de la finca y también hay que decirlo, también pues obviamente nuestra función de regulación dice, venga, esto va a haber que controlarlo de otra manera porque va a empezar a generar un caos en la región. Entonces, fíjese, en ese caso 2, esa finca 2 empezó lo que llamamos un punto muy caliente de la enfermedad y empezó a exigir una serie de manejos.
Muestro este caso porque también esta diapositiva también es de Antonio, donde él muestra, pero vea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasó en La Guajira? ¿Cierto? Que tuvimos la enfermedad, digamos que muy controlada un tiempo, después empezó a subir. Esto es casi que una sola finca, para que por favor no se me asusten. O sea, que es casi que es una sola finca la que nos está generando el ruido, las otras fincas permanecen muy bajas. Pero lo bonito de esta historia es Magdalena, como lo que ha pasado en Magdalena en estas fincas es que ha mantenido la enfermedad muy baja. ¿Qué pasó? Muy seguramente que la intervención temprana sí determina el futuro. O sea, si yo prevengo antes y estoy preparado antes, pues mis niveles de enfermedad siempre van a ser menores. Y entonces, como ustedes los bananeros siempre nos empujan a ser mejores, entonces Antonio me decía, no, pero los ensayos eso con 20 maticas y con 30 maticas y esas 100 planticas, esa vaina, yo necesito un bloque grande que yo pueda regar, que pueda saber si eso sí da sostenibilidad. Bueno, Antonio, ¿qué montamos? Con la ayuda de Agrovid, el ICA, acompañando estos procesos allí, se montó un ensayo grande que además venía de esos trabajos previos que habíamos hecho en otros ejercicios, en ejercicios más pequeños. Y entonces tenemos 3 tratamientos, un tratamiento 0, que es el manejo tradicional de la finca, un tratamiento 1, que es el biocontrol mejorado. Entonces ese producto 7 que les mostré en los resultados anteriores que nos había dado fabuloso, que disminuía la enfermedad, dijimos este man es bueno, lo vamos a coger. Y el tratamiento 2 que incluye ese tratamiento, ese producto bueno, pero además los factores no predisponentes de la enfermedad. Entonces la cosa es así, todas las plantas reciben bioprotección en todos los tratamientos. ¿Por qué? Porque está claro que si las protejo antes, y eso lo teníamos en resultados previos, pues va a funcionar mejor nuestro proceso. Además, ya venían entonces las diferencias. En el tratamiento 0 se aplica, y fíjense en lo transparente y lo querido que es el grupo Agrovid cuando nos da incluso hasta la receta. Entonces aplicamos tricoderma en 10 ciclos anuales, bacilos sutiles, un ciclo por año, pseudomonas, un ciclo anual. Ellos tienen su proceso de producción. Ayer estuve conociendo Agrotec donde producen los biocontroladores que producen. El tratamiento 1 y el tratamiento 2 tiene el mismo ciclo de aplicaciones de Agrovid, pero además el producto 7 que habíamos detectado en Agrosavia, ojo que este producto es bueno. Entonces tiene un ciclo, al menos, o 2 ciclos, perdón, de ese producto, esa es la diferencia. Y en el tratamiento, en el último tratamiento, vamos a ver que el tratamiento 0 y 1 conservan solo 2 kilogramos de materia orgánica, pero además en el tratamiento 3, además de tener esto, tiene silicio, roca fosfórica, caldo-lomita. Es decir, el tratamiento 2, para que lo podamos como interpretar mejor, es como el rey de los reyes. Tiene bioprotección, tiene factores menos predisponentes de la enfermedad, tiene toda la estrategia de control biológico que aplica el grupo Agrovid, pero además un producto adicional que como que le da un plus, porque ya habíamos comprobado que funcionaba un poco mejor. Y bueno, eso se instaló en estas parcelas, ¿vale? Aquí está la descripción de los tratamientos, son lotes grandes donde se hace el ensayo. Y los resultados pues son súper alentadores y nos dicen, mire, podemos, con dificultad, con mucho sacrificio, pero se puede y podemos de alguna manera mantener con vida la finca. Fíjense, estamos hablando de 3.000 y pico de plantas sembradas, plantas enfermas en el RCR, el tratamiento 0,17%, el tratamiento 1,4%, el tratamiento 2,6%, fíjese en la incidencia, pero si nos vamos a el R1, en las plantas enfermas, fíjense en cómo aumentan en el T1, en el T0, que es el control, ¿cierto? Control general, el tratamiento 1, un poquito de refuerzo, y el tratamiento 2, donde tengo más refuerzo, fíjese cómo va disminuyendo, entonces la incidencia acumulada de la enfermedad va bajando. Entonces ustedes me podrían decir, pero sigue presentándose. Sí, claro, sigue presentándose. Pero obviamente el área que yo tengo que erradicar y el área productiva de la finca va a seguir siendo mayor y me va a permitir sostenibilidad. Esa es la realidad que hoy estamos manejando en La Guajira. Y entonces eso nos permite, pues esta es la curva de incidencia acumulada, nos permite decir con mucha claridad, fíjese en el tratamiento 0, pero fíjese en los otros 2 tratamientos. Ahora tenemos una tarea con el Instituto Colombiano Agropecuario y ya estamos en ello, en cómo ir manejando esta estrategia de manejo, pues para hacer un proceso de regulación
no más claro porque el proceso está claro, pero que sí pueda ser un plan para esas zonas que empiezan a presentar estas condiciones. Y bueno, como los videos y las fotos dicen más, miren, esta es la impresión de la enfermedad en cada uno de los tratamientos. Tratamiento 2. ¿Ok? Entonces, conclusión de esta primera parte, compañeros, la integración de las prácticas de control de inóculo y de protección bajo condiciones de La Guajira. Ojo, esto es un estudio de caso. Están permitiendo la convivencia con el patógeno. Sin embargo, no significa que podemos tranquilizarnos. Si yo paro aquí y hago la conclusión de este tema, porque a veces me asusta que crean, no, entonces no pasa nada. No. La enfermedad, y por eso les mostré también los puntos calientes, puede llegar a convertirse realmente en un problema gigante y sobre todo en pequeños productores que no tengan la maquinaria y el esfuerzo para hacer toda la agronomía en destrucción total de la finca. Entonces no podemos quedarnos tranquilos con la enfermedad y por eso también hay que reconocer el trabajo que se ha hecho en estas zonas. Entonces sigue siendo un desafío. Yo siempre digo que FOG R4T lo invita a uno a ser mejor agrónomo, porque donde hay FOG R4T, si usted descuida una práctica, FOG se le dispara. Entonces nos va a obligar a ser mejores productores todo el tiempo. Y obviamente si lo hacemos, pues vamos a mantener la sostenibilidad del país. Vamos a hablar ya en esta segunda parte del mejoramiento genético. Entonces, cuando llegó FOG R4T al país, todo el mundo nos decía, es que hay que traer los materiales resistentes, y es que ya los materiales resistentes existen, y es que ¿por qué no los traen? Y es que ¿dónde están los materiales? Entonces, muy rápido, existen 4 formas más o menos de obtener materiales mejorados. La forma clásica, que es cruzamiento. Yo cojo polen de una planta, lo pongo en otra, una de las plantas debe tener algún carácter de resistencia que yo quiera transmitir y su descendencia podrá ser resistente. Yo puedo hacer mutaciones, cojo plantas del fenotipo que a mí me gusta, que es el comercial, y las muto a ver si me genera alguna resistencia. Y están las otras estrategias de transgénesis, meto un gen con resistencia, o ahora tenemos también los métodos de edición genética que nos permiten casi que como cortar los pedazos que no nos gustan y poder definir cómo quiero mi planta. Entonces, esos son los métodos que existen, que hemos hecho en Agrosavia, que se ha hecho en Colombia, una estrategia liderada desde el Instituto Colombiano de Agropecuaria, con Agrosavia. ¿Me le dan clic, por favor? Primero para introducir materiales. Please, exacto. Entonces, lo primero que hicimos fue, listo, vamos a abrir esto y traigamos los materiales que haya en el mundo para evaluarlos, para ver cómo estamos. Y ahí empezaron las diferentes estrategias. Entonces trajimos materiales de CIRAD, de los materiales 924, 931, 938, los materiales de Vitropit, que son materiales de Cavendish seleccionados en Filipinas. Vitropit es la filial que le multiplica el material a CIRAD y por allí tuvimos ese contacto. Trajimos los materiales de Embrapa levantó la mano y dijo, aquí tenemos un programa de mejoramiento genético muy poderoso, nosotros cruzamos plantas que son resistentes a R1, tenemos diploides mejorados, podemos cruzar con Cavendish y quizás obtener materiales resistentes. Y entonces Augura levantó la mano y dijo, pues yo me le mido a eso y vamos a hacer un programa de mejoramiento genético en Colombia, que fue una apuesta impresionante y ahorita les voy a mostrar algunos de esos resultados. Asbama dijo, bueno, yo me decanto mejor por los materiales que ya están en un proceso avanzado, pero yo pongo todo el proceso de selección, de evaluación y de caracterización de la resistencia. Entonces con Asbama trajimos Formosana, trajeron materiales de Rahan y ya en las últimas fases hemos introducido materiales de Tropic. Entonces si ustedes se dan cuenta, no me puedo detener, que ya por ahí un reloj me está marcando tiempo, trajimos todos los materiales posibles que podíamos traer. ¿Qué hemos obtenido a la fecha? Los materiales entran en una estructura de cuarentena cerrada en Tibaitatá. ¿Qué significa cuarentena cerrada? Que el ICA nos vigila esa cuarentena, nos acompaña en el proceso de producción y cuando las plantas, el ICA les revisa 10 patógenos y sobre todo nos garantiza que no tienen banana o un chitoc, mañana les voy a hablar de eso, pues esos materiales salen a evaluaciones en campo. ¿Por qué? Porque el problema ya ni siquiera es FOC, el problema es que nos entre otro patógeno al país. Entonces, se hace un proceso de cuarentena, cuando esa cuarentena se termina, entonces empiezan los procesos de evaluación. Evaluamos el material.
En condiciones controladas, en Tibaitatá, en Bogotá, donde podemos controlar completamente el patógeno. En condiciones en La Guajira, también el Grupo Agrovic nos dio un espacio para trabajar, donde tenemos un invernadero y unas áreas de trabajo, y lo trabajamos con inoculación directa en campo. ¿Para qué hacemos inoculación? Porque cuando usted siembra materiales en una zona afectada y no se enferman, no quiere decir que sean resistentes, simplemente puede decir que una planta escapó a la enfermedad, o que simplemente allí tenemos baja cantidad de inóculo en el suelo, como nos está pasando, gracias a Dios, en las fincas de La Guajira. Tenemos bajo patógeno en el suelo y eso nos permite seguir funcionando, ¿ok? Pero también hacemos evaluación de nuestros materiales. Por favor, sigamos. Voy a pedir que alguien me ayude, porque esto me estresa. ¿Alguien me va dando clic? Yo les digo, gracias. Entonces, también hacemos evaluación en zonas afectadas con inóculo natural, a ver cómo se comporta el patógeno, y hacemos evaluaciones en zonas no afectadas, la parte agronómica. Es decir, que en paralelo, mientras vamos diciendo si un material es resistente o no, también vamos diciendo si el material es agronómicamente bueno o no. Siguiente. Entonces, ¿qué hemos introducido? De Embrapa se introdujeron 18 materiales por allá en el 2022, en febrero, y 31 materiales en diciembre. Los materiales estuvieron en cuarentena, se hicieron las evaluaciones y después salieron a campo. Sigamos. Esos materiales nos permitieron, ¿qué nos entregaba Embrapa? Nos entregaba diploides mejorados. Llevan 25, 30 años de mejoramiento genético, nos entregaban materiales capaces de producir semilla, que es la clave de tener hibridaciones. Esos materiales se sembraron en una parcela en Colombia, en el Centro de Investigaciones de Palmira. ¿Por qué allí? Porque allí la temperatura nos podía permitir mejor cantidad de polen para hacer cruces, pero también tenemos una parcela de 5 hectáreas también en Brasil. Entonces tenemos 2 partes en el mundo donde estamos haciendo cruzamientos entre esos diploides mejorados de Brasil y el material Cavendish. Sigamos. ¿Qué es más o menos este proceso? Por favor, damos clic, entonces cogemos una flor, le cogemos el polen, ese polen lo cogemos en una libretica, le damos un clic, que por ahí hay un video, por favor. Exacto. Otro clic para que se genere el segundo video y ponemos el polen en las flores. Y entonces eventualmente este trabajo es dirigido por uno de los investigadores de aquí, de CI Caribia de Agrosavia, el investigador Rommel León. Eventualmente sale una semilla. Y cuando sale una semilla, esa semilla la cogemos, la rescatamos, la llevamos a in vitro, sacamos el embrión de esa semilla, imagínense en lo complejo, la abro y saco el embrión. Por ahí hay una niña maga que me hace eso, que se llama Magda. Sigamos. Y entonces ya tenemos esos materiales. Pero la otra clave del programa de mejoramiento es la evaluación de resistencia, porque Embrapa nos decía, nuestros diploides son resistentes a R1, pero no sabíamos si eran resistentes a R4. Entonces montamos toda una plataforma de evaluación, las plantas las sembramos, las tenemos en unos cuartos de crecimiento controlados. Sigamos, por favor, aplicamos el patógeno y tenemos este tipo de cosas. No me puedo detener a contarles cada uno, pero creo que lo ven muy claro. Sabemos cada material si es resistente o no. Si es resistente, ese es el material que usamos para hacer cruces. Entonces, de todos esos 50 y pico materiales que recibimos, ya tenemos seleccionados unos 15, unos 18 que son muy resistentes. Y con esos, entonces, los investigadores hacen los cruces específicos. Es decir, que casi que estamos garantizando, sigamos por favor, que cuando obtenemos materiales, estos son resultados de eso, sigamos. Esto es el número de cruces que se han hecho, quería mostrarlo, pero esos son los datos del 2025 nomás. Llevamos muchos cruces, ¿cierto? Es difícil conseguir la semilla, quería mostrarlo para que vieran el esfuerzo que significa todos los días haciendo ese proceso. Y a la fecha tenemos, sigamos por favor, pues esto, tenemos más de 7.000 racimos, más o menos aproximadamente cruzados, florecita por florecita, 7 híbridos en Colombia, 4 en Brasil. Y esos híbridos están así, en plantica, sigamos, así están. Entonces, pues que no suene mucho, pero pues resulta que ahí hay una posibilidad de que al menos uno de esos clones o 2 de esos clones tengan el 50% de características de resistencia, ¿cierto? También la característica agronómica de cada vez. Entonces es un tesoro y estamos trabajando con Augura, con la CAF, con Embrapa, para ver si logramos seguir en este proceso. ¿Sigamos? Y la otra estrategia de mejoramiento, entonces, es la selección. Y ahí entra SBAMA.
con Agrovid y con todo el trabajo de selección. Entonces, todos los otros materiales entraron en un proceso de evaluación directamente en campo y con inoculación controlada. Sigamos. Estos son los resultados que tenemos de eso. Los 3 materiales de CIRAD resistentes al patógeno, uno tolerante, otro resistente. Les pongo ahí las foticos de los bananos. Yo sé que ustedes apenas ven las foticos se me desilusionan. Pues sí, los materiales de CIRAD que son obtenidos por hibridación son para pequeño productor, no son tipo Cavendish, pero es que resulta que hay que darle soluciones a pequeño productor y ahí hay una oportunidad interesante para cuando el patógeno esté en el Chocó, cuando el patógeno esté en el Amazonas o quién sabe dónde más, ¿cierto? Los materiales Rubio, un material que era tipo Cavendish desafortunadamente susceptible, los materiales Platina y Princesa que son bananos tipo Prata de Brasil con cierta tolerancia, no es Cavendish, pero funciona bien. Y bueno, su control el Williams. No, creo que no tengo que explicarlo mucho, está claro las barras, entre más alta la barra más enfermedad, entonces aquellas barras pequeñitas, ahí hay una opción. Hemos seguido con estas evaluaciones, se han hecho en viveros, se han hecho en campo, se han hecho varias veces. Continuemos. Para terminar de evaluar los materiales, también se siembran en zonas que están afectadas. Sigamos, entonces en una de las parcelas de Agrovid sembramos los materiales y estos son los resultados. De todos esos clones que evaluamos, ustedes se dan cuenta que en el R1 pues no tuvimos casi enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que tampoco tuvimos mucha enfermedad en el Cavendish, ¿no? O mucha o nada. El R0 nos mostró algo, el R1 y el R2 no mucho. Nuestros materiales se comportaron bien, pero nuestro Cavendish también. Y yo no puedo estar triste, porque entonces a mí el ensayo no me sirve para decirles, es que este material es el más resistente, pero yo sí tengo que estar contenta porque entonces logramos mantener esos procesos en La Guajira. Pero entonces ya Agrovid vio ahí una oportunidad y dijo, mire, Lotar, Rubí son materiales y Formosana que estando en esa zona afectada, porque tenemos también otros lotes aledaños, se está enfermando un poco menos que el Williams. Y entonces ahora estamos en la estrategia, el grupo Agrovid está haciendo los estudios de vida verde para poder analizar si tenemos más áreas, sobre todo en esas áreas que tenemos muy calientes. Entonces, en este paso vamos, sigamos. Un poquito para que le den mirada a los materiales que yo sé que les gusta esto. Entonces, esto es CIRAD. Sigamos. Princesa y Platina. Devolvámonos un momentico a CIRAD. Yo sé que ustedes son… Antonio me va a regañar por esto, pero yo le insisto que este 938, si no lo metemos en el esquema de banano de exportación y lo estudiamos agronómicamente, puede ser un nicho interesante de mercado. Digo yo, sigamos. Platina, Princesa, esto sí no, ¿cierto? Es un banano tipo Prata, es otra cosa, pero pues es resistente o tolerante, puede funcionarnos bien, sigamos. Y los clones tipo Cavendish, pues muy similares al Cavendish normal y con una promesa de un poquito de menos incidencia en campo. Entonces ahí hay una oportunidad para esas zonas muy afectadas. Sigamos. Este es un resumen, lo voy a decir muy fácil. Lo único resistente hoy que hemos evaluado es lo de CIRAD. Princesa y Platina tienen resistencia moderada. Los materiales de Vitropic no son resistentes, cuando los inoculamos se enferman, en campo se enferman menos y el Formosana muy susceptible en condiciones de vivero, en campo parece comportarse un poquito mejor. Eso es lo que hoy tenemos con los materiales que teníamos. Sigamos. Yo no puedo irme sin contarles esto, o sea, Agrosavia se ha metido también en la siguiente estrategia y es vamos a mutar materiales. Entonces, con un proyecto con la Agencia Internacional de Energía Atómica, irradiamos materiales de plátano y banano, esos materiales los inoculamos, los multiplicamos hasta que se quitan las mutaciones, es un proceso también muy largo, los inoculamos, sigamos por favor, seleccionamos aquellos que no se enferman y rescatamos los meristemos, un trabajo de chinos, no sé si se han dado cuenta que hacemos trabajo, perdón por el chinos, fue un trabajo muy juicioso, hacemos trabajo muy juicioso en casi todos los procesos, muy meticuloso y muy demorado para sacar esos meristemos, sigamos. Y ese rojito que ustedes ven allá, de todos esos materiales que se evaluaron, quedaron como 9, por ahí me regañarán por el número seguro mis compañeras, que no se enfermaron, es decir, que alguna promesa de valor tienen, sigamos. Esos materiales los rescatamos, entonces Magda
Gómez en el laboratorio todo el día tratando de salvar esos materiales, porque con uno que se salve tenemos un posible mutante, que sería Cavendish, es decir, agronómicamente deseable, pero con alguna resistencia. Seguimos, y bueno, los materiales están en este estado, sigamos, vuelve a tener una promesa de valor. Entonces hoy Colombia tiene con Agrosavia, Augura, materiales obtenidos por cruzamientos. Con el trabajo de selección tenemos materiales obtenidos por mutación y además tenemos una selección de materiales ya evaluados para saber cómo se comportan en el país. Es decir, que tenemos alternativas para seguir soportando esto y poder, como les digo, pues contribuir al desarrollo de los productores. Estamos haciendo esto mismo pero con hongos y con bacterias, porque cada que presentamos los resultados de control biológico, todos me miran y dicen, y otra vez tricoderma, y otra vez bacilos, pero no será que hay otra cosita por ahí. No es tan fácil conseguirlos, entonces tenemos una cantidad de microorganismos aislados que pueden ser promisorios, pero nos decidimos por esto porque puede ser interesante y porque da resultados rápido. Sigamos, hemos irradiado hongos y bacterias, sigamos, estos se irradian, después se mira si crecen bien o crecen mal, cuál crece mejor, continuemos. Y tenemos selecciones, los hongos no mejoraron su capacidad, pero las bacterias, cuando haga así, porfa, me ayudan, pero las bacterias sí. Entonces hay un set de bacterias interesantes que mostraron mayor capacidad antagónica, es decir, que las mutamos favorablemente y que podrían ser un mejor controlador biológico para seguir apoyando esa estrategia que tenemos de control. Siguiente. Y yo no me puedo ir de aquí sin contarles esto, porque me matarían mis compañeros y amigos de Tropic, y es que además hemos generado una plataforma de evaluación de la resistencia tan sólida, tan fuerte, con apoyo de Agrovid y de ICA vigilando esta estrategia, pero también acompañándola, que logramos un acuerdo con Tropic. Tropic es una empresa ubicada en Inglaterra que produce materiales con edición genética y que hoy tiene unos materiales interesantes que estamos evaluando. ¿Cómo es el proceso? Yo no les puedo decir mucho más detalles, pero el material entra, se produce en Bogotá. Cuando el ICA lo revisa y dice está limpio, liberamos cuarentena y nos vamos a La Guajira. Sigamos. Y estos son nuestros ensayos en La Guajira, donde estamos evaluando planta a planta, cada uno de los códigos con inoculación controlada. Ustedes ven ahí donde están las carpitas donde se elimina la planta que va presentando la enfermedad para tener el resultado. Sigamos. Y pues vamos evaluando pues todos los caracteres, incluso lo agronómico. Este es mi amigo nuevamente Rommel. Quiero agradecer aquí en este punto a todos mis compañeros de Agrosavia que están por aquí y que ayer estuvieron en una jornada maratónica haciendo este trabajo en La Guajira con la temperatura que está haciendo, que no es nada fácil. Es un trabajo muy dedicado para poder obtener estos resultados. Sigamos. Y bueno, las conclusiones de mi presentación son las siguientes. Definitivamente, a pesar de que hoy tenemos más recursos para trabajar con este patógeno, para entender el comportamiento, aquí les he mostrado una parte, porque también hemos profundizado en la interacción con bacterias y otras cosas, pues definitivamente queda mucho camino por recorrer. O sea, todavía tenemos preguntas que responder, todavía tenemos que avanzar a esos modelos de más convivencia con el patógeno. Hoy no se cuenta con materiales resistentes de Cavendish. O sea, si yo hoy pido un Cavendish para sembrar 50.000 hectáreas, no existe, compañeros. Por lo tanto, volvemos a insistir en la bioseguridad, volvemos a insistir en la protección como tal. Y bueno, tenemos múltiples estrategias de mejoramiento en camino, con diferentes frentes, esperando generar en algún momento un material. Y hay una cosa que es importante destacar, y es que estos trabajos que hacemos desde Agrosavia y con ayuda del sector, pues seguramente son bienes públicos para el país y para la región. Vamos a tener impacto en la región con esto que estamos haciendo. Finalmente termino agradeciendo al equipo. Es un equipo, yo estoy parada aquí, créanme, porque todas estas personas maravillosas hacen un trabajo dedicadísimo. Cada uno es líder, o sea, hay un líder en mejoramiento, hay un líder en la parte de suelos, hay una líder en propagación, hay una líder en la evaluación de resistencia, y cada una de ellas, creo que muchos de ustedes, algunos los conocen, yo voy a decirlo aquí. Entonces, por ejemplo, Rommel lo voy a destacar, el caballero con gafas que está detrás de aquí, es el que maneja toda la estrategia de mejoramiento y evaluación desde el Centro de Investigación Caribe.
Sandra Lorena nos ayuda con toda la evaluación de resistencia, y voy a destacar también a Magda, que es la que se encarga de que las plantas no se pierdan, ni una, ni las que son muchas ni las que son pocas. El equipo de Palmira, que es un equipo que trabaja en la parte de cruzamientos, el doctor Gustavo Rodríguez, que trabaja toda la parte de suelo y toda esta parte de evaluación que hemos hecho, Luisa Fernanda, que también me ayuda con la parte de resistencia, y Marta, es que están todos por allí, entonces quisiera mencionarlos a todos, pero Marta, Alonso, Rommel, ¿quién más me falta de los de Caribia? Un agradecimiento muy especial porque se pasan sola haciendo los ensayos y no es fácil hacerlos. Sigamos. Y yo no puedo dejar de agradecer que esto se ha hecho en Agrosavia porque hemos tenido un apoyo incondicional del Instituto Colombiano Agropecuario en cada paso que damos, desde lo normativo, pero también desde el técnico y el acompañamiento, siempre con nosotros. A Augura, que dio el primer, digamos que puntazo sobre la mesa y dijo vamos a hacer mejoramiento, por supuesto el grupo Agrovid que nos ha facilitado sus fincas y todos los financiadores, GIZ muy especialmente, que ha creído en este proceso ya en 2 momentos y con ellos estamos haciendo un trabajo muy bonito, Fontagro, la Agencia Internacional de Energía Atómica y bueno, un montón de colaboradores que han estado en el camino, que aunque hoy no mostré resultados, pues hay bastantes allí. Muchísimas gracias a todos por la atención y gracias. Muchísimo. Ay, no. Sí. Yo pensé que no me iban a hacer preguntas porque como me tomé más tiempo. Tenemos espacio para una pregunta, ¿verdad? Claro que sí. Doctora Mónica, de las preguntas que hemos recibido, vamos a tratar de sintetizar un poco. Entre ellas está que si entre los estudios de la evaluación de microorganismos han utilizado levaduras de este grupo, si de pronto ha sido efectivo el ejercicio y además de pronto ya lo que tienen en evaluación de microorganismos los aplicaron de manera conjunta o separado debido de pronto a alguna actividad de antibiosis. Ok. Levaduras tenemos algunas que creo que fueron cuando hicimos el primer muestreo para detectar microorganismos directamente en campo con potencial, hay algunos aislamientos, pero no los hemos trabajado a profundidad ni se han terminado de evaluar. No tenemos, o sea, uno siempre tiene que hacer análisis de cómo funcionan los consorcios microbianos, es decir, si puedo aplicar tricoderma con bacilos y otros, lo que estamos haciendo, muchos de ellos son en consorcios y funcionan bien y no hay problemas de competencia entre ellos ni de antibiosis en ellos. Pero eso es una cosa que siempre hay que estudiar previamente y lo hacemos para cada producto, la finca lo hace de hecho, las fincas hacen ese proceso antes de empezar los ciclos de aplicación de los productos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.